cuando se te menciona a ti, bueno, es amigo del Papa, porque tiene una amistad de, creo que 20 años, ¿no? Si no me equivoco. 20 años, sí, sí. El Papa Francisco una vez dijo que volviendo al respeto mutuo en las relaciones interreligiosas, estamos llamados a respetar la religión del otro, sus enseñanzas, sus símbolos, sus valores. Bienvenidos a otro episodio de un líder diferente. Cada semana estamos acá entrevistando a líderes exitosos, emprendedores, ni sé cómo decirlo, pero thought influencers, para escuchar sus historias, sus consejos, para que nosotros podamos crecer, avanzar en nuestro liderazgo y hacer crecer nuestros negocios. Gracias por estar acá, por escucharnos hoy. En esta entrevista que te voy a dejar, la grabamos hace unas semanas atrás, antes de esta cuarentena que estamos viviendo, pero la grabé por Zoom. Es con un amigo de mi familia de hace mucho tiempo, Marcelo Figueroa, y me encantó la entrevista. Hace tiempo que no hablo con él, hace años que no hablo con él, entonces fue súper divertido ponernos al día. Inicié con él esta conversación porque me enteré que él por muchos años ya es amigo justamente del Papa Francisco. Y claro, me fascinó la idea de hacerle algunas preguntas acerca de esa amistad que sí nos cuenta en esta entrevista, y muy buena amistad tienen. Pero más que eso, lo que realmente me fascinaba es que Marcelo viene del trasfondo más protestante, o sea, evangélico. Y claro, el Papa Francisco, católico. Y el hecho de que ellos han hecho esta amistad y han colaborado y han hecho cosas juntos, y no solo ellos dos, sino invitaron a otro rabí, filmaron todo un programa de tele hace años atrás en Argentina. Me fascinó porque yo me crié en Argentina y criándome más en el contexto protestante, siempre había como actitud de los católicos allá que no tienen las cosas correctas, y nosotros los protestantes, los evangélicos, tenemos la verdad acá. Y había como competencia. Um, y nunca me gustó eso. Algo que a mí me encanta es, aun cuando estoy en desacuerdo con otra persona en cosas particulares, encontrar la forma de entenderlo y encontrar la forma de respetarlo. Y creo que cuando hacemos esto, cuando buscamos respetar a otra persona, nos agrega valor a nuestra vida. Bueno, Marcelo nos habla mucho de eso. Él ha hecho mucho trabajo con la Iglesia Católica, siendo él protestante, y dice que esto hasta profundizó su experiencia en su propia fe. Marcelo era director de Sociedad Bíblica en Argentina por como 20 años. Y cuando él empieza a tener esta relación y a hacer cosas con Jorge Bergoglio, que ahora es el Papa Francisco, tuvo rechazo de su propia denominación, y nos comenta un poco sobre todo eso. Creo que te va a encantar la conexión. Tuvimos algunos problemas de vez en cuando con la conexión, pero de todas formas es una muy interesante conversación, y creo que va a ser algo que te va a animar y te va a desafiar también a intentar tomar ese primer paso en acercarte a personas que posiblemente tengan conceptos o creencias diferentes que vos. Aquí te dejo esa conversación. Listo. Bueno, Marcelo, gracias por estar aquí de forma virtual en el programa de Un Líder Diferente. Recién estamos viendo que hace casi 20 años que no te veo. Tengo memorias tan lindas de vacaciones en Uruguay cuando yo tenía... Uruguay, sí. Sí, ¿en qué año fue eso? ¿Vos te acordás de eso? Yo no me yo tenía Y 7, debe haber 8... sido, y debe haber sido ya por el año 90, 91, por ahí. Sí, 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 yo sí, tenía... hará sí, 30 años de eso, sí. Sí, yo 8 años, 8, 9 años tendría. Y lindos recuerdos
en tu casa, con tu familia. Lo que no me acuerdo es si tenías hijos en ese momento, ¿tenés 2 o 3? Tengo dos hijos, Dos un hijos. hijo que tiene 28 años, es licenciado en comunicación, Increíble. está trabajando en responsabilidad social empresaria en una empresa internacional y ya, bueno, vive solo. Y tengo una hija, Carolina, de 23 años, que cumple ahora, que hace 1 año y medio está estudiando en Mannheim, en Alemania. Ah, wow. Está estudiando recursos humanos, así que está allí trabajando, tiene una vocación también de liderazgo comunitario, servicio social. Allá en Alemania hay mucha preparación en eso, y especialmente en liderazgo de recursos humanos, Wow. management ONG. Entonces está estudiando. Es en la zona de Ludwigshafen, Heidelberg, esa zona del sur de Wow. Alemania. Increíble. Ok, tráeme al día rápido en cuál es tu puesto ahora, qué estás haciendo ahora, y luego me encantaría ir atrás, como de tus inicios de liderazgo y, o sea, un poco la historia que te trajo a donde estás hoy y lo que estás haciendo hoy. Bueno, es un poco difícil. Yo actualmente voy a tratar de decirlo, porque en realidad yo soy de profesión universitaria, graduado en economía, de contador público, pero actualmente soy presbítero de la Iglesia Presbiteriana San Andrés, Ahí en Belgrano, ¿no? y en la zona de Belgrano, en la capital Sí. federal, en Buenos Aires. Pero también trabajo en estos últimos años, he trabajado mucho en el área de comunicación. Y trabajo especialmente escribiendo sobre artículos que tengan que ver con Latinoamérica, con el diálogo ecuménico interconfesional. Trabajo especialmente para la prensa del Vaticano, en este caso para el periódico L'Osservatore Romano, que es el periódico oficial de la Santa Sede. Escribo también para un periódico israelí que está desarrollando un proyecto en Buenos Aires que se llama INET, que en hebreo significa verdad. Estoy trabajando en el área de comunicación con la Federación de Iglesias Evangélicas en Argentina, y habitualmente dando conferencias que tienen que ver con liderazgo, diálogo ecuménico, con distintas audiencias, judíos, musulmanes. Estoy comenzando también un seminario a distancia para el último año de los rabinos, en lo que tiene que ver con el tema del diálogo interreligioso. Wow. Bueno, básicamente eso es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Increíble. Una de cuando nos poníamos al día, o sea, cuando te mandé mensaje el otro día y te comenté antes de arrancar, una de las cosas que me fascinan es esta idea de colaboración, o sea, entre religiones, entre personas con opiniones distintas que son muy personales. Entonces, me encantaría ahora entrar un poco en eso, pero antes de eso, volveme atrás, porque también por 23 años estabas como encabezando Sí. a Asociaciones Bíblicas, que es una organización bastante grande de influencia en toda Latinoamérica, creo. Sé que en No, Argentina. está en 150 países del mundo, Ok, United Bible Society, y tiene 200 años de existencia, y aunque cada sociedad bíblica es autónoma, yo fui director para Argentina, 23 años. Fui también parte de la mesa directiva latinoamericana, y en los últimos años bueno, o sea, de la Board Mundial, aportando visión latinoamericana. Y ahí realmente en United Bible Society fue donde, a través de las traducciones bíblicas, la importancia de la Biblia en el rol de las iglesias, la apertura en ese momento muy importante de lo que tuvo que ver con la Biblia y la lección divina en las traducciones bíblicas de manera colaborativa y confesional. Comencé a través del texto bíblico a trabajar profesionalmente con biblistas católicos, ¿no?
en traducciones y en interpretaciones y en modalidades para poder interactuar con el texto bíblico. Después del Concilio Vaticano II, tiene ya 50 años, pero tardó mucho en resurgir. Y digamos, en los últimos 20 años, la Iglesia Católica ha despertado mucho interés en lo que tiene que ver, no solamente con las traducciones Sí. de la Biblia, sino también con la manera de interactuar con el texto bíblico. Así que ahí United Bible Society es una entidad interconfesional en el mundo. En Argentina es totalmente evangélica o protestante, Ah, ok. al igual que en Latinoamérica. Pero si vamos a Europa, por ejemplo en Austria o en Italia, son totalmente católicas. Cuando fue la apertura de Europa del Este, después de la caída del muro de Berlín, todas las sociedades bíblicas de Hungría, Rusia y demás son ortodoxas. Sí. Entonces, de hecho, las sociedades bíblicas unidas a nivel mundial, como fraternidad, es por definición interconfesional. Así que ahí también fue una buena introducción en ese ámbito, ¿no? Para los que están escuchando, creo que mucho de la gente que nos ve acá o nos escucha en podcast y eso, por donde estamos, creo que muchos son mexicanos y la mayoría acá es católico, pero sé que en Argentina, o sea, yo me crié ahí y estábamos contigo también en círculos muy evangélicos, acá dicen cristianos. Sí, Eso um, y de chiquito yo siempre sentía un cierto nosotros, ellos, o sea, los evangélicos y los católicos. Y nunca lo sí, escuché con un tono de cariño, mucho menos que cariño. sí, O sea, era más que nada, están equivocados, están mal, no, como que no creen en Dios o no creen en el Dios verdadero. O sea, muy, muy extremo, muy polarizado eso. Em, ¿Vos cómo era tu trayectoria de cambiar a nivel personal? Porque no sé cómo lo sentías tú de más chiquito, honestamente no me acuerdo cuándo entraste, digamos, en todo esto de la fe, pero ¿qué ha sido tu historia desde los inicios primeros? A ver, ¿me escuchás? sí. Lo que pasa es que ahora sí, justo me estaba entrando una llamada, tuve que pagar. Sí, No hay problema, acá sí. le hago la pregunta de nuevo. Em, para vos, ¿qué han sido a nivel personal? ¿Qué es tu historia de llegar a donde estás hoy? O sea, a nivel de colaboración. A ver, personalmente, yo nací en un hogar en donde mi mamá, hija de inmigrantes suizos, quedó huérfana muy pequeña y ella fue recibido en un hogar del Ejército de Salvación, de manera que toda su instrucción de niña y adolescente fue protestante. Mi mamá se confesaba de fe evangélica. Ok, Mi papá, católico, de una familia tradicional católica, entonces de alguna manera, pero yo fui bautizado y tomé la primera comunión, como la mayoría de los argentinos. El sí, catolicismo para nosotros siempre fue algo más cultural, por lo menos en mi época. En esa época estamos hablando en que la misa era en latín y era de espada, no es lo que era ahora, era preconciliar. Pero también yo de mi infancia, yo me acerqué al Evangelio, o sea, después de una época de ateísmo, desde la primera comunión, mi, mi estudio universitario y todo, la verdad que no tenía ningún tipo de fe. A los 26 años más o menos, leyendo el texto bíblico, una circunstancia de una enfermedad personal, bueno, realmente puedo decir que tuve un interés y un encuentro con Jesucristo y comencé a ir a una iglesia aquí muy cerquita donde yo vivo, en donde lo que a mí me interesaba, aparte por mi desarrollo, mi vocación también de estudio de toda la vida, estudiar el texto bíblico y ahí me enseñó. Entonces yo seguí allí, me bauticé en esa iglesia
Para mis padres no fue nada dramático, mucho menos para mi madre, que recordaba inclusive algunos cánticos que le enseñaban en el ejército de Sí, salvación. Así que, pero obviamente lo primero que yo me encontré fue eso que vos decís. O sea, nosotros y ellos, ¿no? Yo no lo vivía en mi familia, pero era algo así como eh, lo que piensan las otras religiones cristianas está equivocado. Entonces, solo me enseñaban las cosas que nos diferenciaban, mm, nunca las cosas que teníamos en común. Y uno adoptó eso. Yo creo que también fue bilateral, del otro lado. Estamos hablando en una época en la cual la población evangélica era, ahora se calcula que es el 15% de la población argentina, en esa época no llegaba al 2%. claro. Entonces era una gran minoría, sufría discriminación, y también una manera de defenderse, al ser una minoría, de ser acusados como una secta cristiana, era marcar lo que el otro estaba equivocado. Ellos tenían una larga lista de las cosas que estaban equivocadas. Um, Eso es lo que yo viví en la paral. A mí, como yo, donde abrí los ojos a que había un montón de cosas que nos relacionaban, principalmente algunas del texto bíblico, obviamente la Biblia, con excepción de los libros que algunos llaman deuterocanónicos o del canon alejandrino, como los que vamos a poner, que es del Antiguo Testamento, la Biblia de los Evangelios, las cartas apostólicas era prácticamente igual. Entonces, Entonces, ahí solo aprendí para a deconstruir eso, ¿no? Sí. se cortó solo un poco ahí, quería como, porque es una pregunta muy como común. A nivel de la Biblia, la diferencia, mencionaste que si escuché bien los evangelios, el Nuevo Testamento, digamos, es muy parecido, casi igual, Sí, y que hay algunas diferencias, es igual. es igual, y hay algunas diferencias en lo que sería el Antiguo Testamento, digamos. Sí, en realidad el canon del Nuevo Testamento se resolvió muy rápido en la Iglesia primitiva en el siglo III, IV. Entonces no hay diferencias en lo que tiene que ver con los libros y cuáles son los libros inspirados, desde los evangelios, hechos, cartas apostólicas, pastorales de Apocalipsis. No, no hay diferencia. Obviamente sí hay diferencias en lo que tiene que ver con quién hace la traducción. Y hay diferencias, lo que nosotros llamamos de la línea para abajo, ¿no? Los comentarios. Pero de la Claro, línea para arriba, el texto, y de la base textual, del texto crítico que se utiliza hoy en día para traducir, es el mismo texto crítico. Con respecto al Antiguo Testamento, la historia es un poco diferente porque la, la historia de la iglesia es cuando eh, viene de alguna manera la época del Imperio de Roma, viene después de la invasión griega de Alejandro y de alguna manera la gran dispersión de los judíos ante la invasión tan dramática de Alejandro Magno, que inclusive profanó el templo del lugar santísimo, que está en un libro de los Macabeos, la historia, ¿no? En ese ujú, momento, las comunidades en Alejandría, que era el lugar de la cultura, donde estaban las becas, hicieron una traducción en la cual incorporaron algunos textos en griego, una traducción en griego, creo fue la Septuaginta, que porque habían perdido el idioma hicieron una traducción que incluía una cantidad claro, de libros que nosotros los evangélicos tenemos como Antiguo Testamento y algunos libros que algunos llaman apócrifos deuterocanónicos. Pero la realidad es que esos libros de la Septuaginta formaron parte también de la primera Biblia de Reina claro. Valera. Ok, Hoy después, para terminar la historia, el evangélico prefirió tomar no el canon que se llama el canon alejandrino, sino tomar el canon hebreo, o sea, cuáles son los libros que la comunidad judía entiende como canónicos y, bueno, respetar ese canon judío y tomar ese como los libros inspirados del Antiguo Testamento. Esa es la única diferencia. ah, ok.
Increíble. Lo demás, no. Y entonces vos en este momento empezás como a volver a la Biblia y volver o sea, ¿qué fue de ese estudio? ¿Qué fue que te empezó a generar ese lazo de nuevo con lo que vendría a ser la Iglesia Católica? Bueno, como dije, fue el tema comencé a transitar a través de la Biblia. La Biblia es un libro ecuménico, por lo que dijimos, por excelencia. Y un despertar muy grande, principalmente en Latinoamérica, comisiones bíblicas en la mayoría de las arquidiócesis y diócesis de Latinoamérica, en una cantidad muy importante de biblistas católicos que realmente, después del Concilio Vaticano II, que inclusive valorizó las traducciones de la Biblia en lenguas autóctonas, cosa que era un gran impedimento porque solamente la Biblia era en latín, digamos, que es el idioma de vulgo. Bueno, se tomaba esa Biblia. Después del Concilio Vaticano II, hace 50 años, se abrió esa posibilidad de traducción y hubo biblistas católicos en todo el mundo muy prestigiosos. El tema de empezar a leer a los biblistas católicos para tener otra mirada, de compartir con ellos, de estudiar con ellos, de trabajar juntos, empecé a mirar y a cambiar la ecuación. En lugar de poner el foco en lo que nos diferencia, empezar a tener que transitar el camino de los que tenemos unidad, en lo que realmente creemos lo mismo. Entonces, eso fue realmente muy importante en lo que tiene que ver con bajar las defensas, ¿no? de que el otro, y también tratar de no invadir, porque hay algo que lo quiero decir de entrada como para que me parece que da un poco una línea de hacia donde realmente podemos hablar de ecumenismo. Para entrar en lo ecuménico y también interreligioso, un elemento fundamental es conservar la identidad. O sea, yo tengo una identidad formada, protestante o evangélica, y cada vez más afirmada en mi fe. Y puedo dialogar, por claro, cuál es mi identidad. Entonces, porque si yo licúo mi identidad, el diálogo es, como decimos acá, una ensalada rusa. O sea, Claro. ¿Para qué vamos a encontrarnos si somos lo mismo? O sea, la riqueza del diálogo y del encuentro es que somos lo mismo, pero tratamos de trabajar caminando un camino que no es fácil, pero es el camino de la búsqueda de en qué cosas estamos iguales en la fe. Obviamente, muchísimas cosas, empezando por el mismo Cristo, la fe, el bautismo, en fin, hay un montón, la Biblia ni hablar, el Espíritu Claro. Santo, la Trinidad, en fin, hay un montón de cosas que podemos trabajar. Sí. Quiero pausar ahí porque siento que hay algunos aprendizajes muy profundos para líderes, más allá también de simplemente lo religioso. Digamos, dijiste, uno, el hecho de empezar a encontrar lo que tenemos en común, justamente lo que hace es que tenés que bajar tu posición defensiva. O sea, y eso lo noto en relaciones. O sea, yo trabajando con líderes, muchos de los conflictos, el drama nace por uno es introvertido, el otro es extrovertido en su forma de ser. Uno le gusta River y el otro Boca. O sea, uno le gusta una cosa y el otro le gusta otra. Y lo único que se enfocan, también en matrimonios, lo único que se enfocan es en lo que es diferente, entonces te lleva solo a pelear. Pero el hecho, cuando cambias el chip, empezás a investigar, a ver qué tenemos en común. ¿A vos te gusta esto? A mí también me gusta eso. O sea, es la forma que niños forman amistades. O sea, a vos te gusta Star Wars, a mí también me gusta Star Wars. Okay, entonces somos amigos. O sea, es tan simple de niños y lo perdemos como adultos. Y siento que es súper importante a nivel de liderar personas, a nivel de formar equipos fuertes, es empezar a ver qué tenemos en común y el resultado es empezar a bajar las barreras. Y dijiste otra cosa ahí también, es como
entrar un poco más en su mundo, o sea, entender las cosas de su punto de vista, ¿no? Sí, yo creo que ahí, digamos, detrás de todo fundamentalismo, principalmente religioso, y de todo, defensa alta y buscar las diferencias, en realidad hay escondido una inseguridad. Mm, La inseguridad de ser invadido, desafiado, gastado. Y eso, digamos, muestra que uno no está seguro de lo que es. Lo segundo es, conociendo mi identidad y sabiendo que el otro es diferente, no tengo el temor o sea, no es una amenaza, claro. es una oportunidad de poder aprender. Yo no voy a perder mi identidad por dialogar, inclusive por rezar juntos o por orar juntos. Eh, yo creo que hay, primero, lo primer enemigo del encuentro ecuménico interconfesional es el miedo. Y el miedo tiene que ver con la ignorancia, en realidad, ¿no? Digo con todo Wow. respeto. Entonces creo que cuando uno empieza a, primero, conocerse a uno mismo y conocer qué es. Y a mí no me resulta una amenaza. Y lo segundo es, bueno, tratar de ponerme los zapatos del otro y entender cómo llegó él a esa mirada de Jesucristo, del apóstol Pablo, por qué mira los evangelios de esa manera. Y bueno, y de esa manera también entender que quizá en lo que él mira yo puedo enriquecer mi mirada, sin dejar de ser Mm, lo que soy. No voy a ser católico por ser eso, pero sí quizás voy a ser mejor evangélico, porque estoy mirando la Biblia de otro lugar. Yo creo que a veces nosotros tenemos lo que se llama en hermenéutica eh, llaves hermenéuticas, o unos anteojos que nos ponemos para entrar al texto bíblico. ok. Y a veces nosotros siempre usamos los mismos anteojos, y a veces tenemos que cambiar la mirada. Una teóloga evangélica de Costa Rica, se llama Elsa Tames, escribió un ensayo muy lindo que ver sobre, que no es la única mirada, pero creo que ya, de nosotros, por la reforma de Lutero, del apóstol Pablo, y justo por la fe vivirá, y que obviamente todos creemos en Romanos y demás, hemos elegido de alguna manera leer la Biblia con los ojos del apóstol Pablo, con los ojos de la ley. Y de alguna manera muchos de los católicos que leen el texto bíblico, también con una apertura ecuménica, eligen a leer los evangelios o leer la Biblia con la mirada de Jesús. Mm, Entonces, la mirada de los evangelios, que es otra llave, hay otras llaves. Pero me parece que a mí me hizo mucho bien eso, porque creo que, primero, el ecumenismo, el diálogo interreligioso, no es un dogma de fe. No tengo que creer. Si existe un solo Cristo y una sola iglesia, que es la esposa, bueno, Cristo no es bígamo. O sea, de alguna manera hay cristianos una sola iglesia cristiana. Después existen denominaciones. Yo no soy el que tiene la lista, gracias a Dios, del libro de la vida, pero seguramente es mucho más generosa, más amplia que mis propias limitaciones. sí. Y creo que eso es algo que no es que yo crea o no crea en el ecumenismo. El ecumenismo existe porque existe una sola fe, un solo Cristo, y eso es yo lo voy a asumir o no, pero eso existe de por sí. Y lo otro que te quería decir, porque tiene que ver con lo que vos me decís, que un poco algunos preguntan por qué en Buenos Aires o en Argentina, obviamente que Bergoglio, ahora Francisco, es el que traduce todo eso a nivel mundial, pero la realidad es que Buenos Aires, hacer una ciudad que se construyó con inmigrantes después de la Segunda Guerra Mundial,
Nosotros decimos que, digamos, el pueblo peruano desciende de los quechua, el pueblo boliviano desciende de los aymara, los de Buenos Aires descendieron de los barcos, ¿no? Que vinieron Claro. de Europa. Entonces, la realidad es que, obviamente, volver a hablar desde niños. Cuando nosotros éramos niños, aquí, Sí, yo era niño, jugábamos con un judío, con un católico, con un negro, con un blanco, con un japonés. Al judío le decíamos ruso, a todos los chinos le decíamos japoneses, a los árabes le decíamos turco, que hoy es horrible, pero todos los que venían de la parte le decíamos tú eres turco. Pero jugábamos y éramos todos iguales, claro, nadie le nadie importaba. tenía diferencia. Y yo Claro. creo que esa fe que también Jesús nos insta a tener una fe como niños, también tiene que ver con eso. O sea, de alguna manera Mm, también, eh, yo la otra vez hablaba con un rabino, ¿no? Tiene que ver con quien estamos trabajando en una parte de educación. Y él me decía, y no quiere decir que yo comparta esa visión, pero yo creo que un poco enfoca lo que yo estoy diciendo. ¿Cuáles los dos mandamientos más grandes? ¿No? Bueno, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu sí. prójimo como a ti mismo. Son los dos. Entonces le preguntaron a un rabino, si tenés que suprimir los dos y elegir uno, ¿cuál elegirías? La mayoría dice amar a Dios. Y él dijo, no, amar a mi prójimo, porque en mi prójimo está Dios, porque todos somos hechos a la imagen de Dios. Y en mi prójimo está contenido Dios. En cambio, en Dios no está contenido. O sea, puede ser un juego de palabras, pero la realidad es que yo tengo que aprender a ver Sí, en mi prójimo la imagen de Dios. Algo que a nosotros los evangélicos a veces nos cuesta, el mundo católico lo tiene más desarrollado. eso es Cristo interesante. está, Cristo me mira a través del pobre, Cristo me interpela a través del migrante, Cristo me mira a través del sufriente, del enfermo. Nosotros tenemos una mirada un poco diferente, es correcta, no estoy renegando la mirada, pero sí creo que tenemos que también porque hay un poco de soberbia también, que Sí, forma parte, dialoga con la inseguridad, ¿no? O sea, yo tengo la verdad y el otro no. Y la verdad es que si Cristo es la verdad, se supone que la verdad nos contiene a nosotros y no nosotros contenemos la verdad. En la medida que nosotros creemos que la verdad, que creemos que son los dueños de la verdad, o poseer la verdad y no que la verdad nos tiene a nosotros, necesitamos necesariamente para poder manipular la verdad, como quisieron hacer con Cristo, hacer un reduccionismo, reducirla, achicarla, para hacerla manipulable, manejar sí, y que no se nos escape de los dedos. Y la verdad es tan grande como Dios, yo no puedo manipular a Dios. claro. Entonces, hay que dejar de pensar que yo puedo tener la verdad y pensar que es mejor decir la verdad me tiene a mí. Sí. Y ahí creo que es una visión un poco, yo creo, más humilde, ¿no? Más A mí me cristiana, encantó diría yo. me encantó lo que dijiste, que justamente porque somos diferentes, es divertido el diálogo. O sea, Obviamente. Si no, es y eso, aburridísimo. sí, y eso en equipos es verdad también. O sea, la Obvio. tendencia, han hecho algunos estudios que hay la tendencia de contratar personas que nos caen bien porque justamente son parecidos a nosotros, pero es un equipo más débil, o sea, y justamente este Sí, empuje de diversificar, de tener personas, o sea, bueno, primero masculino, femenino, mujeres, hombres, tener diferencias en edades, o sea, los boomers, baby boomers, o sea, sí. millennials, y también personalidades, o sea, y culturas distintos, hacen que el equipo, por todo lo que venís diciendo, hacen que el equipo sea fuerte, esté más preparado para cualquier circunstancia. Ahora, la clave se hace cada vez más difícil cuando se diversifica, porque hay más malentendidos, falta de Bueno, comunicación y todo eso. Y por ahí está eso la justo, riqueza. exacto. Sí, y la humildad y la curiosidad creo que son dos claves enormes para aprender y quedar más enriquecido uno mismo. La humildad para decir, no, no tengo todas las respuestas, Tal no, cual. no soy Dios y tengo que aprender de Para un otros y de cualquier... argentino, eso es muy difícil, ¿no? Eso es Creo lo que más difícil de todo.
Vos te vas a reír. Yo le digo a amigos cuando me conocen, mirá, le digo, yo soy gringo argentino, o sea, vengo de los dos países más creídos del mundo, o sea, Claro, seguro te va a claro. caer mal en algún momento. Sí, tal cual. Pero bueno, yo creo que, pero ahí tiene que ver con el liderazgo, quizá vamos un poco ahí. Realmente también, hoy el liderazgo tiene que ver, realmente no con liderazgo de imposición o dictatorial, sino con liderazgo de influencia y de Ujú. desarrollo. Y el verdadero líder es aquel que, obviamente, porque es seguro, porque es humilde y porque sabe quién es y no se siente amenazado, realmente tiene la capacidad y la sabiduría de convocar a su equipo a gente muy diversa. Inclusive hay gente que piense totalmente distinto a lo que uno piensa. O sea, de una edad diferente, o venga de un estrato social diferente, de culturas diferentes. Y sepa que me va a decir cosas que a mí no me gusta escuchar, porque la tendencia es hacia la uniformidad. Entonces, Sí, si no estás conmigo, cuando uno estás en contra de mí, es en la contra y tendencia. buscar siempre el hecho de, la verdad que el gran fracaso, uno de los grandes fracasos, es siempre buscar tener la razón o ganar una discusión. Y la verdad que la única discusión que se gana es la que no se hace. Y un verdadero líder Contame más de eso. va, Decí eso de nuevo, eso está muy bueno. digamos, nosotros tenemos una vocación de conflicto generada en el hecho de querer ganar, de demostrar que yo tengo la razón, o que yo tengo la verdad y vos, Claro. o sea, al demostrar que lo que en realidad es decir que soy mejor que vos porque vos estás equivocado. Entonces, el verdadero líder es el que es capaz de decir, la verdad, te agradezco porque yo estaba equivocado. Y ahora que vos me decís eso, me doy cuenta de mi error. Y cuando uno va a una reunión de equipo, de trabajo, a mí, una de las cosas que he trabajado muchísimo en sociedad bíblica a nivel local y latinoamericano es en la dinámica de trabajo en equipo. Uno va con un problema o con una visión de un proyecto y uno tiene su punto de vista, su mirada, su verdad, entre comillas. Y la verdad que la reunión de trabajo funciona en la medida de que cada uno va con un punto de vista. Y el punto de vista que cada uno tenía cuando comenzó la reunión, después en el transcurso del caminar de la reunión, cuando la reunión termina, la verdad o la solución o la mitad del problema que construyó entre todos, para todos es superadora, esa final de la que yo tenía al principio. Entonces, ahí es una reunión exitosa y es un equipo exitoso. En donde no, el error, el fracaso de una reunión de equipo es decidir las cosas por mayoría. El desafío es construir consensos. Y para llegar a un consenso significa decir, bueno, yo llego a un final en el cual no es lo que yo creo 100%, pero puedo vivir con esto, en la armonía de la diversidad, en la diversidad que concilia las cosas y seguramente es superadora a mi propia. Y no buscar aliados previos a la reunión de ganar ante el otro bando. O sea, ese es el fracaso, eso Claro. no es así. Y la verdad es que también, si me permitís, Sí. no es el espíritu cristiano, ese es el espíritu de Nimrod. O sea, Nimrod, aquel personaje dictador que decidió llegar a Dios y construir la Torre de Babel, construye una torre y un idioma único, o sea, instaura la uniformidad. El ideal para llegar a lo que él pensaba, llegar a Dios, es construir un idioma único, un pensamiento único, en el cual todos piensen, obviamente, como yo, y nadie piensa. Entonces vamos a llevar fenómeno porque todos pensamos igual. Dios destruyó y confundió a todos en su lengua. La contrapuesta, o digamos, el proyecto de Dios
en referencia a Babel, es Pentecostés. En Pentecostés, Dios enaltece la cantidad de idiomas conocidos de todas las regiones que fueron a esa fiesta tan importante, donde venían pueblos de todos lugares y hablaron montones de lenguas para la mayoría desconocidas. O sea, nosotros somos herederos de Pentecostés, no de Babel. Pero siempre nuestra tendencia humana y soberbia va a ir hacia la universidad, uniformidad, el pensamiento único, y eso en un equipo, un equipo piensa igual, no es un equipo. No Decime sirve, eso al puede final, llamar. Y te eso pasa perdimos ahí. también en los cafés. Decime lo de en Eh, un un- equipo, ¿qué pasa? en un equipo, que haya un equipo, que todos piensan igual y que siempre deciden lo mismo y que no hay nadie que piense distinto, eso no es un equipo. ¿Para qué querés un equipo? Eso es una sola voz con distintos réplicas, digamos, Y con ecos. eso es difícil. O sea, es difícil Sí, llegar a un líder que tiene el autoestima, o sea, la confianza propia, la identidad, para tener personas que están en desacuerdo con él y que enfrente de otros, o sea, en el grupo, en el equipo, hacen la contraria. Y eso, o sea, de los líderes, no conozco muchos líderes que logran llegar a ese nivel. Es lo que trabajamos con líderes y mi rol es ir a equipos y decir, mira, sí, falta conflicto acá. O sea, y tal conflicto cual. constructivo. O sea, cuando hay un equipo que no hay discusión, que no hay aún hasta conflicto sano, donde se está hablando, es armonía artificial. O sea, hay personas, lo que decís vos, es que después de la reunión salen y ahí están hablando y todos, se hace toda la política fuera de la reunión y adentro de la reunión Tal nada. cual. Y es justamente lo contrario. El rol del líder es, en inglés decimos mine for conflict, o sea, estar excavando o buscando Exactamente. el conflicto. Claro. Si no, el líder que no es capaz de provocar las diferencias y estar convencido que en y en la diversidad no está ejerciendo el liderazgo. Simplemente es un administrador de un pensamiento único. Seguramente se va a equivocar. Ese tipo de sesiones que cuando está el líder y no hay un crecimiento, hay un estancamiento y realmente no se puede hablar de un equipo de trabajo. Realmente el líder debe promover sí, la divergencia, no la pelea, saber por qué. eh, eh, Saber discutir también implica conocer las reglas. O sea, uno debe discutir con ciertas normas y que se tienen que poner de antemano, pero debe haber una discusión. Porque si no, no hay ninguna posibilidad, ni como iglesia, ni como organización, ni como empresa, que realmente se pueda transitar o crecer. El liderazgo que no crea licenso hace organizaciones que se achatan, o sea, mueren, se secan. Cuando empezaste a cada vez estar más involucrado en estas conversaciones con otras fes, ¿te generó mucho controversia en tus círculos de amigos o de colaboradores? ¿Cómo fue la reacción de que cada vez, o sea, llegamos al punto hoy donde, o sea, cuando se te menciona a ti, bueno, es amigo del Papa porque tiene una amistad de, creo que 20 años, ¿no? Si no me equivoco. 20 años, Eh, sí, sí. y esa amistad, pero aún antes, o sea, tu disponibilidad de tener estas conversaciones, ¿te venía generando drama, conflicto? ¿Cómo era Sí, la reacción? ¿Y cómo sí. respondiste tú a esa reacción? La verdad es que hay, hay un costo eh, imprescindible, un costario de pagar. Todos los que hemos incursionado, sea de la confesión que sea, en diálogo interreligioso, ecumenismo, hemos tenido que pagar un costo.
Es precisamente por esto, lamentablemente, la mayoría, diría, por lo menos en Argentina, no sé, en Estados Unidos o en México, no lo sé, pero hay uno más fundamentalista, ¿no? Entonces, los que hemos pagado un costo. Y el costo significa, primero, la adjetivación, ¿no? O sea, el hecho de, bueno, alguien que está orando junto con un católico, leyendo la Biblia o estudiando la Biblia, bueno, se tomó un hereje. Y después también el desplazamiento, digamos. Pero yo creo que después de tantos años, uno sabe que siempre hay costos en la vida, las decisiones que uno toma, y que después hay gente que sí ha caminado junto con uno en ese camino y sí ha ganado amigos y hermanos. Y también hay personas que, viendo nuestra vida, yo, como decíamos al principio, tengo un cargo o sea, soy clérigo, digamos, presbítero en la iglesia presbiteriana, y hay gente que realmente me conoce muchos años y que cuando me conoció me dice yo, que me gusta como predicaba, estoy de acuerdo con, pero todo este tema tuyo con los católicos yo no quiero saber, no lo entiendo y no quiero saber nada. Y con el transcurso del tiempo, dialogando, lo fueron no solamente aceptando, sino también bajando sus defensas y entendiendo, y incursionando también, viendo la riqueza de todo eso. ¿Y vos te sentías en esos, cuando primero empezaste a cambiar, te sentiste abandonado, traicionado? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué fue la reacción en ti, las conversaciones con tu familia? Porque eventualmente tienen hasta programa de tele, o sea, donde estás bueno, en ese momento Bergoglio y tengo la nota acá, un Un rabino. rabino. Sí, Sí, el rabino que era Abraham Skorka, que era en ese momento Skorga. el rector del seminario rabínico latinoamericano. Sí. Y Bergoglio era el cardenal en ese momento, ¿no? Cardenal primado de Argentina, sí. Entonces, no era que estabas teniendo estas cosas muy como privado, o sea, lo sacás y hasta No, la tele, o sea, sí, ¿cómo te sí. sentiste? ¿Cómo lo procesaste? Y pregunto porque, más allá de lo religioso, quiero como ampliarlo también a personas, hay personas que están emprendiendo negocios, hay personas que están tomando decisiones en sus familias, en cosas y sienten un rechazo, o sea, es porque vivimos en culturas donde rechazamos lo que desconocemos. Entonces, ¿cómo procesaste tú y cómo encontraste fuerza para enfrentar esas emociones de rechazo en un sentido? Bueno, yo como te decía, yo creo que yo estaba convencido que lo que estaba haciendo estaba bien, que era mi convicción no solamente personal, sino espiritual profunda. Y obviamente hay mucho para compartir, también desde lo mira, por qué lo hago, qué es lo que estoy haciendo. Hay personas que las otras que no, pero realmente el liderazgo o estar expuesto, sea en el lugar que uno sea, siempre, cada acción, más una acción así fuerte, siempre implica una reacción. Hay muy pocas, excepto que uno no haga nada o que pretenda estar bien con todo el mundo, cosa que también va a producir una reacción hacia adentro, no vive un destrozo de su personalidad, siempre produce una reacción. Y uno decide en la vida, Sí, ¿no? Y yo puede escuché, hacerlo con sinceridad y con franqueza, pero también hay costos del otro lado también, sí, ¿no? Pero son decisiones de vida que uno explica, comparte. Uno ha aprendido también, obviamente algunas veces también me he equivocado y me han dicho, no, mira, ya anda por allí, bajé algunas cosas que sí no estaban bien y me pareció que fueron buenos consejos. Eh, no, yo creo que es un camino de aprendizaje. Eh, a mí me gusta hablar mucho de eso, de que es un camino. El diálogo interreligioso no es un punto de llegada, es un punto de inicio, es un camino. Y no vamos a llegar nunca a una absoluta y plena,
pero sí podemos caminar. A veces hay que pararse un momento a descansar, tomar otro camino, tomar otra vuelta, ir a una rotonda, pero siempre hay que caminar con serenidad y con tranquilidad, sabiendo que hay siempre oposición. Entonces vos cuando enfrentaste todo esto, la convicción de que estabas haciendo lo correcto era un poco lo que te impulsaba a tomar el camino más allá de la consecuencia. O sea, y conociendo un poco tu convicción basado en tus principios bíblicos y lo que veías ahí, o sea, algo muy Sí, concreto, pero ese estudio, o sea, te llevaba a decir, mira, voy a hacerlo igual, más allá de sí. las consecuencias de personas que no quieren, eh, no sé, no es ampliarse, pero tomar en cuenta el otro, digamos, Abrirse. Sí, abrirse. inclusive también personas que uno respeta, que siempre tiene como fuentes de consejo, inclusive personas que no hubieran nunca emprendido ese camino, escuchando y hablando y presentando, bueno, me han dado buenos consejos o sentí de alguna manera el respaldo y dice, no pretendo caminar contigo, pero te conozco y adelante. Si es de Dios y, Sí, y ese apoyo es bueno. La gente que uno... Porque también uno tiene que entender que en la multitud de consejeros está la sabiduría, pero uno debe decidir cuál es esa multitud. O sea, claro, hay gente que uno merece escuchar y hay gente que no. Y hay gente que que está en contra de uno, y digo, con todo respeto, hay algunas personas en la vida que uno descubre si esta persona está en desacuerdo, evidentemente está en el camino correcto. Pero bueno. claro, claro. Total. En base a lo que decías antes, escuché una frase o vi no sé si una imagen o algo así que decía, si querés que toda la gente te ame o algo así, si querés llevarte bien con todos, vendé helados. O sea, Claro, no seas un ni líder, eso. ni de eso, claro. Che, contame un poco de la amistad que se formó en ese momento, no sé cómo le decís ahora, Francisco, Sí. el padre Jorge o cómo, pero ¿cómo fue esa amistad? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se dio esa amistad, digamos, en sus inicios? Bueno, comenzó, como decíamos, dentro de la sociedad bíblica y él era obispo en ese momento y él tenía una convicción también fuerte de construir hasta el ecumenismo, construcciones que lleven a la paz, a la concordia, a la unidad en la diversidad. Y él encontró eh, o encontramos, ¿no?, que el texto bíblico excusa para poder construir. Entonces se hicieron declaraciones del Día de la Biblia, que lo hicimos en una firma conjunta entre él y la sociedad bíblica, montones de actos, conferencias sobre la Biblia, en distintas opiniones, hablaba un pastor evangélico y un sacerdote, celebraciones, bueno, y cosas que realmente podíamos hacer juntos, nos encontramos, él visitó sociedad 10 veces, a el hicimos un programa de televisión juntos también, él estaba muy interesado en todo lo que tenía que ver con nuestro trabajo de las traducciones en las lenguas indígenas, así que, y allá en ese momento ya se hablaba mucho en sociedades bíblicas de las traducciones ecuménicas. Así que la amistad surgió allí por esa época. Cuando yo termino mi etapa en sociedad bíblica, en el año 2010, eh, bueno, me encuentro con él y él me invita a colaborar eh, por mi experiencia en lo que tenía que ver con liderazgo y consultoría, en lo que tenía que ver con el canal de televisión. El arzobispado, la Iglesia Católica tenía un canal de televisión y él quería que hubiera un asesor, digamos, en lo que tenía que ver con management. Entonces, bueno, obviamente acepté
Y cosa que me pidió, que era un secreto, ya no es más secreto, porque él lo contó en un libro, no bajé yo hasta ese momento, ¿no? Que él me mencionó que desde el arzobispo de Buenos Aires, todos los días de la lectura del Evangelio del día, del leccionario, digamos, el diario, había una reflexión. Y él quería, porque yo había trabajado mucho en lo que tenía que ver con la lección divina, que es algo así como nosotros tenemos un devocional, ¿no es cierto? Que es propio de, de los, es una costumbre monástica del siglo III, ¿eh? Que es una lectura, una meditación, una oración, una reflexión, y son 4 o 5 pasos, y me dice, yo quisiera que vos escribas todos los días la reflexión bíblica, pero con el esquema de la lección divina. Obviamente, que un protestante, ¿no? Escriba la reflexión bíblica que iba a todos los curas y a todo el... Claro, Era loquísimo. realmente una cosa que me dijo, no lo digas porque no va a ser, digamos, Claro, en ese no momento es lo te dijo mejor. no, Entonces yo claro. trabajé 3 años, sí, no. Pero bueno, yo durante 3 años, entonces, desde el 2010 hasta el 2013, todos los días escribí la todo el mundo, seguramente en Latinoamérica acá era internet, basado en las técnicas de lección divina, ¿no? Y después trabajando en el canal de televisión, un poco en management, un día le propuse que como él tenía esa vocación interreligiosa, tener un programa que muestre eso, que visibilice. Porque el problema es que uno puede hacer un encuentro ecuménico interreligioso que es una buena foto. O sea, sacamos una foto, tomamos un té, todo muy lindo, una buena Claro, imagen, pero todo sigue igual. O sea, y era un poco, ya estábamos un poco cansados, porque aparte de la audiencia es siempre lo mismo. O sea, y la verdad que, bueno, hagamos algo y saquemos lo que hacemos habitualmente a la luz. Entonces dijimos, bueno, en ese momento había una relación muy cercana con el Reino Scorca, ellos estaban terminando de escribir un libro, y yo le dije, bueno, le propuse hacer un programa de diálogo interreligioso con él, con un rabino y conmigo. Me dijo, bueno, hagamos 4 nada más, pero por favor me pidió que sea el conductor, porque alguien tenía que comenzar el diálogo, y vamos a ver si funciona. Primero no quería aceptar, ¿no? Después aceptó, porque no quería que él, como era el arzobispo, aparecer en el programa era como un abuso, digamos. Entonces yo dije, bueno, pero la verdad que teniendo a Messi, ¿cómo no vamos a poner en la televisión? Entonces, bueno, Messi al final aceptó, y bueno, y con Abraham tenía él principalmente una amistad de muchos años, y claro. bueno, hicimos 4 programas y a él le gustó, tuvo bastante repercusión y hicimos 31 programas hasta el último, una semana antes que él viajara para Cónclave, que lo hizo papá. Y en ese tiempo, en esos 3 años, desde el 2010 hasta el 2013, bueno, ya él trabajaba en el arzobispado. Entonces, nos veíamos permanentemente, era más fácil. Yo organicé también encuentros ecuménicos del Día de la Biblia, o sea, el diálogo interreligioso fluyó. Mi relación, obviamente, con otras confesiones desde allí también. Y bueno, así se desarrolló lo que fue un trato institucional, se transformó en un trato más personal y después, la verdad, una amistad, porque él conocía a mis hijos, a mi esposa, yo actualmente también conozco a su familia, entonces la verdad es que tenemos una real, una relación amistosa, digamos, ¿no? Porque ahora en Argentina apareció un amigo del Papa de todos lados, pero este, yo diría, siempre tuve una relación eh, de una amistad muy respetuosa, porque Sí, yo soy un amigote me lleva 20 años. Entonces, y siempre hubo una asimetría en lo que tenía que ver con el cargo. Pues yo simplemente era el director de una sociedad bíblica
y él era el cardenal. Y después ni eso, yo era un empleado y él era cardenal. Y después yo seguí siendo la misma persona y él era un papa. Entonces, eh, yo siempre tuve en claro que la simetría jerárquica debía ser respetada. Yo en público siempre lo nombré como el título corresponde, su eminencia reverendísimo, señor cardenal, en el Vaticano, su santidad o santo padre, porque así corresponde, y él fue que un día me dijo, ¿cuánto hace que no conocemos? Él me decía, doctor Figueroa, no, ¿por qué no nos hablamos de vos? A mí me costó, pero fue una propuesta de él, y la palabra amigo, primeramente, surgió de él, y aparte de la demostración de la surgió del lado. Entonces yo la recibí como, pero siempre en un marco eh, eh, jerárquico. Yo soy la misma persona, en la misma casa, el mismo auto, en el mismo barrio, y él es, bueno, es el, el líder de la Iglesia Católica Mundial. Eh, por respeto a este diálogo ecuménico que hablábamos recién y a mis hermanos católicos, la investidura que para el pueblo católico tiene el Santo Padre me obliga a mí a tener siempre una actitud respetuosa. Después, cuando estamos en privado y dialogando juntos, si hay algún grado de cercanía o o alguna así más amigable, sucede o nos hablamos con el nombre de pila, eso queda en el ámbito privado, eso nunca lo comparto, no, Claro, son totalmente. cosas que quedan ahí. ¿Te fue raro, o sea, ser amigo de alguien, o sea, en el contexto que dices, y después se te va un día y es el Papa? O sea, fue una experiencia, o sea, porque él no se lo esperaba, por lo que he leído, no es que él, no era como que todos sabían que iba a ser él, pero no sé cómo te fue a ti, o sea, bueno, bye, o sea, eh, No, la verdad que la primera elección, Benedicto, que él realmente estuvo muy cerca, y en la segunda, él me llamó por teléfono el día antes de irse y me dice, mira, eh, tenemos un programa pendiente, que siempre lo amamos, y justo nos tocaba esta. Me dice, entonces yo viajo mañana al cónclave. Entonces yo le pregunté, ¿pero volvés? Y me dice, sí, 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 es un trámite. Yo vuelvo y grabamos el programa. Y bueno, cuando yo la verdad no pensé que lo iban a elegir a él, porque él ya tenía el lugar donde se iba a jubilar, una pensión de curas y su habitación, y ya sabíamos que él había pedido una licencia o una dispensa de 2 años más, de los 75, que es obligatorio para la jubilación. Entonces, la verdad que yo, con toda franqueza, no pensé que iba a ser electo. Cuando lo nombraron fue realmente muy grande. Y al otro día, segundo día, no recuerdo exactamente, me llamó por, al celular y me dijo, mira, no puedo volver. Eh, y- claro. Así que te pido disculpas, ¿no? Se me No, está bien, complicó, se entonces me, se me complicó se un me poco. complicó, no me dejan salir. Bueno, así que así fue. Y después yo tenía medio en viajar, porque tampoco quería molestar. Si me llamaba él o escribía, eh, tenían obviamente un mail como para donde escribir, pero nunca quise invadir. La primera vez fui por trabajo. Yo en ese momento trabajaba en un programa de televisión, haciendo una columna social, y por el programa de televisión fui, y allí encontré en septiembre de 2014, fue la primera vez, tuvimos una reunión privada muy linda, y a partir de allí empecé a conocer gente de la prensa allá en el Vaticano, y obviamente eh, el hecho del programa de televisión, porque en el interín el programa de televisión ganó Martín Fierro,
para nosotros algo así como el Oscar, digamos, de la televisión argentina. Sí, Y bueno, y eso logré una relación allí y ahí empecé a escribir. Me invitaron a escribir, y de ahí creció la relación que hoy tengo ya más instalada, ¿no? sí, Y sos el, desde ese momento ahora viajo únicamente cuando tengo trabajo, o sea, por cuestiones de trabajo claro, debo viajar. sí. Porque estás dirigiendo la edición argentina del periódico Vaticano. ¿Todavía estás con eso? No, no, hubo una experiencia muy linda en el año 2017, en el cual yo propuse hacer una edición argentina con contenidos argentinos. Eh, Porque la edición vaticana, a pesar de haber también una edición en lengua española, eh, corría el riesgo de ser una visión muy eurocéntrica. Entonces, con argentino, la propuesta era tener por lo menos una página de columnistas argentinos. Fue aceptada, hicimos una edición, pero yo me quedé con la parte de dirección editorial, otra persona hizo un profesional de medios la dirección comercial, y se hizo un acuerdo, la edición comercial, con un diario argentino, en el cual salimos un año, hicimos un contrato por un año también con el Vaticano. Bueno, obviamente eh, las circunstancias, principalmente del cambio del dólar, pues el dólar papeles importados y demás le hicieron inviable salir con una de esas. Y a que o sea, la edición argentina terminó, sí lo que estamos haciendo, y esto me estoy encargando yo, es que la edición en lengua española, en la cual también trabajo, sale en forma online en un periódico, o sea, perfil que tiene una página online y ellos lo ponen, edición en PDF lo ponen online, pero no más impreso porque económicamente Claro, es imposible. carísimo, Pero carísimo. no existe tal cosa ahora como un observatorio en Argentina. Sí. Sí, increíble. Bueno, Marce, o sea, ya te puedo seguir haciendo preguntas. Eso es mi problema, creo que lo digo en todas las entrevistas, que sigo con más preguntas, pero se nos va volando el tiempo. Ya estamos una hora grabando acá y quiero respetar tu tiempo también. Pero para, para toda persona, sea religiosa, no religiosa, ¿qué sería tu recomendación de primeros pasos que deberían tomar para empezar a escuchar más, para empezar a acercarse a personas que son opuestas o diferentes que ellos? O sea, y yo incluso, o sea, estuve 6 años en Uruguay, donde ahí eran muy irreligiosos o menos religiosos. Y Sí, yo con amigos, o sea, he tenido amigos de diferentes religiones, creencias, ateos, católicos, protestantes, budistas, eh, de todo sentido, y yo disfruto tanto de las opiniones diversas. Hasta tenemos acá en la oficina, hacemos una vez por semana lo que empezamos a llamar Beer and Bible, cerveza y Biblia, como un lugar para ah, interactuar y muy bien. disfrutar un tiempo relajado juntos y a ver tú qué ves, tú qué opinas, tú qué ves. O sea, hay personas que nunca han abierto la Biblia, o sea, Sí, simplemente para profundizar y le digo, mira, peor caso, salís acá entendiendo el otro y seguís en desacuerdo. Pero no te va a lastimar sí, abrir e interactuar con otro. ¿Qué es tu sí. recomendación de primeros pasos de tomar? Eh, bueno, ¿me escuchás? Sí. En una parte de tu pregunta está la respuesta, porque vos utilizaste una palabra clave que es escuchar. Sí, Nosotros tenemos que desarrollar la capacidad de escucha, pero no, nosotros tenemos lamentablemente, en general, cuando uno está hablando con alguien, utiliza el tiempo que el otro está hablando para pensar qué voy a decir. Y yo creo que se sí, necesita
Claro, se necesita, o que nos aburre en lo que está diciendo y empezamos a pensar en la reunión de mañana, en qué voy a hacer, qué voy a comer esta noche. Yo creo que lo que uno debe ejercitarse, yo creo que es un ejercicio, no es algo que surja naturalmente. Naturalmente no escuchamos, a lo mejor de los casos oímos, y como yo te dije a veces en un diálogo con uno diferente, el tiempo del otro es bárbaro para pensar que voy a decir, ir hablando yo. Creo que tenemos que aprender a escuchar con empatía, con concentración, preguntar, eh, eh, repreguntar qué piensa, por qué. Eh, nosotros somos muy para hablar, pero tenemos que ser humildes en escuchar. Y nos gusta escucharnos a nosotros, nuestra propia voz, nuestra idea, que nos dé la razón. Pero así no, nunca vamos a crecer y no vamos a desarrollar la capacidad eh, de construir algo con una persona que piense diferente y aprender. Entonces, la primer consejo es hacer un ejercicio como un músculo. ¿Eh? El escucha hay que ejercitarlo como un músculo. Y todos los días, y lo estoy escuchando y te pregunto y me concentro, y trato de por qué pensás así, qué es lo que te mueve, y después puedo hablar. Muchas veces, y esto pasa muchas veces en el ámbito pastoral, a mí me pasa, tratando de desarrollar eso, que por ahí una persona me pide una reunión para hablar de un tema pastoral. Y la reunión dura 1 hora, y la persona habló 55 minutos. Y yo al final le dije 2 cosas. Y cuando terminó la reunión y me dice, qué bien me hizo hablar con vos. Y yo pienso, yo lo único que hice fue escucharlo. Y eso es la mejor parte de la reunión. Entonces digo, bueno, realmente fue un diálogo exitoso. En general las personas tienen más necesidad de ser escuchadas que de escuchar. Totalmente. Y a veces escuchándose también corrigen o modifican algunas cosas. Y esto no es una técnica psicoanálisis, no sé si será, nunca estudié eso. Sí creo que forma parte del respeto al otro. Y lo que vos decís, el respeto a la diversidad. Y a veces, y también el hecho de no poner una etiqueta a la persona, ¿no? Que a veces ponemos antes de que empiece a hablar, ya por su modo de vestir, su modo de ser, su historia, su familia, su cultura, sus religiones, como que ponemos una cantidad de barreras, los prejuicios, ¿no? Emitimos un juicio de valor antes de escuchar o conocer a la persona. Me parece que debemos quitar eso. A mí me pasó mucho eso, aprendí mucho cuando visitaba las comunidades indígenas. En las comunidades indígenas se forma una ronda y se habla. Y pueden pasar 15 minutos en la cual nadie dice nada. Para mí, viniendo de Buenos Aires, era desesperante, porque para mí era todo hablar y Claro. hablar. Y Ahora, yo quería hablar antes que el otro. Y terminar la reunión cuando yo quería. Y bueno, y esperar. Y por ahí uno decía, bueno, sí, yo creo que sería mejor ir allá. Y a los 5 minutos decía, yo no. Y bueno, y dije, estaba ahí. Y yo aprendí que ellos tenían todo el tiempo del mundo y era una cultura muy rica en escuchar y muy sabios. Entonces nosotros vivimos en una sociedad tan frenética, con tan poco tiempo. Vos me hablás, obviamente estuvimos dialogando, fue muy rico, pero la verdad es que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, los que vivimos en las grandes ciudades. Porque si no, la misma frenesí, digamos, y ni que hablar de los medios virtuales, podemos hablar horas de eso, nos generan una falsa sensación de diálogo. Y sí. aparte, la otra es cosa que simplemente, algo que yo enseñaba mucho, con esto termino por ahí al lado del liderazgo que vos decís, cuando uno recibe a alguien para dialogar y uno está en un escritorio, o salirse del lado del
del jefe y ponerse a un costado, o vaciar y cerrar todo y apartar todo. Uno escucha no solamente con los oídos, sino también con todo el cuerpo. O sea, la semiótica, el gesto de la Sí, escucha debe ser integral. O sea, mis sentidos, mi posición corporal, mi mirada tiene que estar centrada en la otra persona, porque la persona comunica con su voz, pero también comunica. Yo tengo que estar interactuando corporalmente, integralmente con esa persona. Eso es lo que yo haría y lo que tiene que ver con la religión también. Y darle un espacio de tranquilidad. Primero, darle a la persona la tranquilidad de que yo no lo cité únicamente para que cuando termine la reunión sea evangélico o se vaya al infierno. O sea, no lo cité a eso. Lo claro, cité a claro. dialogar. Sí, No es cierto. Creo que la verdad que el evangelio crece por atracción y no por proselitismo. Pero bueno, creo que a veces escuchando y dialogando, eh, bueno, hay personas que deciden abrazar la fe cristiana, otras que no, pero creo que ah, uno también aprende a construir mejor su identidad. Y si yo tengo que deconstruirme mis barreras, yo debo ayudar a que el otro también la haga si no lo hizo. Y eso es crearle un espíritu de confianza, de apertura, de escucha, que la persona, no solamente yo, la otra persona tiene que bajar, yo saber que esa persona también tiene ideas quizás equivocadas o no con respecto a mi persona. Y eso también soy yo el encargado de bajárselas para que se sienta cómodo. mm, increíble. Bueno, Marce, quiero reconocerte y agradecerte el hecho de que tuviste el coraje. Honestamente siento que es coraje de empezar este camino hace tantos años atrás, de empezar estas conversaciones y realmente de seguir fomentando estas conversaciones, diálogos, y no solo en privado, pero por radio, por la tele, en su momento, ahora por escrito, o sea, estar generando esos lazos, esas conexiones, siento que hace que el mundo sea más rico y siento que muchos que no son religiosos justamente dicen que la religión es la causa de todo este conflicto y siento que si tuviéramos más personas en el mundo de todas las religiones que estén haciendo eso, que estén aprendiendo de otros, estén tomando esa iniciativa como tú, no tendrían esa mala reputación, digamos, de siempre juzgar y acusar y todo eso. Así que quiero reconocerte y agradecerte por eso y el ejemplo de liderazgo que estás dando a muchos. Y gracias también por este tiempo, esta conversación tan rica. Bueno, gracias a vos, Walter, por tomarte el tiempo. Bueno, también el coraje de publicar esto que hablamos. Y bueno, también el cariño de, a pesar de hace tantos años que no te veía, el enorme cariño que siempre he tenido por ti, bueno, por tus padres, toda tu familia, que Dios nos dio la dicha de conocer durante tantos años, inclusive, como vos decís, ir a vacacionar juntos, así que siempre guardo un recuerdo y un cariño muy, muy especial por toda la familia Clay. Y, bueno, siempre van a ocupar un lugar muy, muy grande en mi corazón, ¿eh? Gracias, brother. Gracias. Bueno, espero que te haya gustado esa entrevista con Marcelo. Si te gustó, dale like a este video, compártelo con un amigo o suscríbete a nuestro canal de YouTube, Facebook, Instagram. Nos vemos en la próxima.